Muy buenos días en este domingo tan precioso. Estamos aquí para honrar y glorificar el nombre del Señor. Soy el pastor Luis Orlando Alarcón de la Iglesia Cristiana Wesleyana, Amor y Vida en la ciudad de Cali. Qué bueno es a través de este medio poder honrar al Señor y precisamente hoy domingo por las circunstancias que nos rodean. Doy honor y alabanza por todos los oyentes, todos los que me están viendo, para asimismo unidos glorificar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Les invito para comenzar esta reunión de escuela dominical, de enseñanza bíblica, de formación, de discípulos y de alimento espiritual para el alma y para el cuerpo, a hacer una oración muy especial. Padre, te damos gracias en esta hora en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy a ti la gloria, el honor y la alabanza. Te doy gracias, Dios mío, por nuestra nación, por Colombia, por cada familia, Señor, que en este momento quizás está pasando por dificultades, por situaciones adversas, Señor, de salud. Te imploramos, Señor, oh Dios, que tu mano bondadosa, tu mano generosa de poder descienda sobre cada uno de ellos. Señor, oh Dios, gracias, Padre, allá donde están viendo y escuchando, Señor, este programa, Padre, que sean, Señor, tocados por tu Espíritu Santo y por tu palabra, porque tu palabra es vida y vida abundante que transforma los corazones y que sana a los enfermos y liberta a los cautivos y salva a los pecadores. Gracias te damos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el tiempo de nuestro Salvador Jesús de Nazaret, Él había muerto, le habían crucificado y los discípulos habían estado perseguidos en una persecución constante y total por el Imperio Romano y por el clero de aquel entonces, el judaísmo. Los discípulos tenían enemigos de muerte, mi querida audiencia, y estaban temerosos de que sus vidas y sus familias fueran llevadas a la muerte y al martirio. La Iglesia del Señor Jesucristo comienza precisamente en una situación de crisis, una situación difícil, donde primeramente asesinan a su maestro, al líder Jesús de Nazaret, y los 12 son esparcidos y todos aquellos discípulos que estaban con él fueron esparcidos por toda parte, se escondían, tenían miedo, tenían temores, angustias, porque el enemigo estaba sobre ellos. Hoy igualmente hay un enemigo que está transmitiendo temor, pánico, las malas noticias traen malas noticias y eso es lo que está pasando con nuestra sociedad a través de esta pandemia coronavirus. Hay temor, hay angustia en los corazones, así como lo hubo en el tiempo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ello, es necesario escuchar la voz de Dios y escuchar el consejo divino. Cuando los discípulos huían y se escondían, dice la palabra del Señor que el Señor resucitó de entre los muertos y un día estaban medrosos, escondiéndose en una casa por temor de la persecución, y dice la palabra del Señor que Jesús entró y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros, ¿por qué estáis turbados? Y hoy es lo mismo que se está declarando por la boca del Señor Jesucristo para la sociedad contemporánea, lo que estamos viviendo. Hay gente que está muy turbada, está miedosa, está angustiada. ¿Qué será del mañana? ¿Qué será de nuestra familia? ¿Qué será de nuestro trabajo, de nuestro estudio,
de nuestro futuro por esta pandemia tan grave que está en el mundo entero. Pero mi querido amigo, mi estimado hermano, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios, como en el tiempo de Él, hoy el Señor se manifiesta. Dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él nunca ha cambiado. Él sigue permanentemente siendo el mismo Dios fiel y verdadero, a pesar de que todas las circunstancias provengan de esta manera. Dios tiene propósitos eternos y a veces los seres humanos no lo entienden. No lo entendemos, así como los discípulos en el primer siglo no lo entendían. Pero el Señor en su sabiduría tenía planes maravillosos. Dice la Sagrada Escritura por allí en Mateo, Lucas exactamente, capítulo 24, verso 49, que después de resucitado se reunió con ellos, con estos discípulos, y le dio los últimos consejos antes de ascender al cielo. Y le dijo, mire, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, hasta que reciban la promesa de mi Padre. Es hermoso saber, hermanos queridos, cómo la palabra de Dios nos muestra en Hechos capítulo 1, verso 4, declarando de la siguiente manera Jesús a sus discípulos medrosos y asustados. Dice la palabra en mi Biblia, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. Y en el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y en el verso número 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Qué hermosa promesa, y una promesa y un consejo de Dios. Pero es interesante que en los tiempos de crisis, como el que está viviendo el mundo, en nuestra nación, nuestra ciudad de Cali, nosotros estemos apercibidos primeramente de los buenos consejos de Dios y de su palabra. Quiero decirte, mi estimado amigo, qué hacer en tiempos de crisis. Y esa es la razón de esta enseñanza. ¿Qué hacer en tiempos de crisis cuando la situación se nos sale de la mano? No tenemos el control y el dominio, no manejamos lo que antes manejábamos. Estamos en dificultades y en problemas muy graves porque estamos súper limitados. Pero en esta situación el Señor nos da enseñanzas por medio de su palabra. La palabra de Dios es poderosa, es una fiel consejera para todos los seres humanos sobre este planeta Tierra. Y el primer consejo que encuentro en la palabra del Señor para esos discípulos miedosos, temerosos, angustiados, que se están escondiendo, que están resguardados allí para que el enemigo no los afecte, es el primero. Primeramente, debemos escuchar la voz de Dios. Estas bendiciones de la palabra del Señor que acabo de apuntarles, de comunicarles, vemos en ella los consejos del Señor. Primeramente, no se deben turbar sus corazones. No se deben turbar sus corazones porque en mí está el poder para ayudarlos y para socorrerlos. También el Señor dice, paz a vosotros. Estas palabras del Señor Jesucristo, esta voz de Dios, dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
estimado oyente, hoy tenemos que empezar a escuchar la voz de Dios. Quizás cuando estamos en una situación holgada, de control, de dominio, nos olvidamos que hay un Dios que existe y que hay una palabra que es la voz de Dios, la Sagrada Escritura, que nos comparte la misma voz de Dios. Y Jesucristo le estaba enseñando. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el mismo que el Padre. O sea que el Señor nos está hablando y nos está aconsejando para que escuchemos primeramente la voz de Dios. ¿Quieres salir de crisis? Oiga la voz de Dios. Escucha el consejo divino por boca de sus profetas y el profeta máximo que es Jesús de Nazaret. Ahora, el segundo consejo en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, de pestes, de sufrimiento, de nostalgia, depresión, es que hay que obedecer. Es interesante saber cómo los discípulos escucharon la voz del Señor, atendieron al consejo divino y dijeron, obedezcamos. Por eso es que la palabra del Señor declara en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 12, entonces volvieron a Jerusalén, así como el Señor les había indicado. Volvieron a Jerusalén los discípulos que se estaban escondiendo. Dice, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino como un día de reposo. Y entrados allí en el aposento estuvieron reunidos. Los 120, ¿qué hicieron? Los que estaban escondiéndose del enemigo oculto, del enemigo que estaba allí perenne para asesinarles. Nosotros debemos aprender a obedecer a Dios. Juan, Mateo, los 12 obedecieron al Señor, obedecieron y dijeron, tenemos que hacer lo que nuestro Maestro dice. Vamos a quedarnos en Jerusalén, como Él nos lo declaró. Seremos obedientes. Amados oyentes, es necesario aprender a obedecer la voz de Dios. Es necesario acatar su santa voluntad, porque Dios tiene la sabiduría y el conocimiento para darnos lo mejor a nosotros, los seres humanos. Dios es extremadamente bueno, amable, iglesia y oyentes amigos. Obedezcamos a la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que el Señor quiere bendecirnos, quiere ayudarnos en todo momento y en todo lugar. Mis queridos amigos, el tercer consejo para salir de tiempo de crisis es precisamente el orar. Orar es hablar con Dios. Orar es hacer una frase con sentido completo. El Señor conoce nuestro corazón antes de que nosotros le digamos cualquier cosa, sabe nuestras necesidades. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos orar. Si tú no sabes orar, dile al Señor que te enseñe a orar. Orar es hablar con sentido completo, frases que están en nuestra mente y en nuestro corazón, así como le hablamos a otras personas, nosotros podemos hablar con el Señor y decirle qué hay en nuestro corazón, evacuar todos esos sentimientos, toda esa presión que de temor y de miedos existen en esta época. Decirle al Señor, mira, estoy asustado, Señor, por la situación que está viviendo el mundo. Y comienza a orar. Y eso fue lo que hizo la iglesia del primer siglo, los discípulos. En Hechos capítulo 1, verso 14, declara la palabra. Todos estos perseveraban unánimes en oración
y ruego con las mujeres y con María, la madre, y con los hermanos de Jesús. La mamá de Jesús estaba orando con ellos. Y dice la palabra de Dios que estaban suplicando la presencia de Él en medio de la crisis del primer siglo, de la persecución fuerte y poderosa que estaba sobre ellos como discípulos de Cristo. Quizás hoy tú no seas un discípulo de Jesús, pero en tu corazón hay cosas buenas y que te están enrutando a conocer muy pronto la voluntad de Dios, cuando a través de una voz como esta te lleve y te direccione a la presencia de Él por medio del Espíritu Santo. Este recurso es fundamental para salir del tiempo de crisis. Amigos, es fundamental. Ora como la iglesia del primer siglo, ora como estos discípulos, ora. Te entregas en un tiempo de oración, en este espacio que tenemos, en este periodo de esta época. Tienes el momento, el privilegio de meterte en tu cuarto, en tu habitación, en el lugar donde puedas y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, Padre Santo, porque necesito salir de esta crisis emocional que viene sobre mis hombros. Ayúdame, Señor, y el Señor te ayudará y te socorrerá de una manera muy especial. Quiero también darte otro consejo. ¿Cómo salir de la crisis? El tercer consejo es: ve a la Escritura. La regla de fe y de conducta de nosotros los seres humanos en esta tierra es la Biblia. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres que eran santos, hombres que se guardaron para el servicio de Dios, y ellos fueron los elementos y las herramientas divinas para dejarnos la Escritura. Y aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1, la Biblia nos indica cómo estos discípulos en tiempo de crisis tomaron la palabra, no la abandonaron. Es el momento de tomar la palabra, la Biblia, y estudiarla. Dice en el versículo 16 de Hechos: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Dice, era necesario que se cumpliese la Escritura. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios jamás pasarán. Este libro permanece a pesar de las persecuciones en los siglos pasados. Este libro es un libro inmortal, porque ahí está la palabra de Dios. Y nosotros, como hijos, como creación de Dios, debemos ir a la fuente de la sabiduría eterna que está aquí de manera explícita e implícita en las Sagradas Escrituras, el consejo y voluntad de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Es a través de la Escritura, es a través de la palabra, es a través de escudriñarla, de indagarla. Y en este espacio de tiempo que tienes, el tiempo de la vida, puedes ir allá a tu biblioteca y tomar quizás una Biblia y empezar a leerla. Lee la palabra del Señor, lee en los salmos la angustia de David y de otros salmistas, cómo superaron los miedos, las guerras, cómo superaron los problemas que venían sobre ellos. En la palabra de Dios está el consejo oportuno para que salgas de tu crisis, y en ella nos declara que tenemos a un Dios que salva, un Dios que sana, que tiene el poder para sanar y restaurar. Muchas veces nosotros hemos sido sanados por las misericordias y por el favor divino, porque Él quiere que sus hijos todos estén sanos.
Por eso, amable iglesia y amables oyentes, amigos, centrémonos en la palabra, no para competir. Empecemos a estudiarla y a escudriñarla, y en ella vamos a encontrar el consejo sabio. Nos dará la salida, nos dará la solución a los diferentes conflictos que haya a nivel personal, familiar. Quizás tu familia está en una situación difícil, no solamente por lo que estamos viviendo con el coronavirus, sino que tiene problemas de antaño. No hay unidad, no hay esa compenetración con los miembros de la familia y viven distanciados. Es el tiempo de que se reúnan en casa a estudiar, a leer la palabra. Comienza a leer la palabra y a estudiar la palabra, y el Señor va a bendecirte. Haz un estudio, ¿no?, metodológico, versículo por versículo de un evangelio, y vas pidiéndole al Señor que te dé sabiduría, porque el Señor te va a dar la sabiduría en este tiempo donde estamos aislados. Vamos a tener paz a nuestro corazón, va a llegar mucha paz, tranquilidad cuando tú lees la palabra, porque la palabra es viva y eficaz para hacer la obra totalmente en los seres humanos, porque Dios la dejó para que en ella pudiésemos encontrar la fe en Él. Dice la Sagrada Escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios te da fe, mi querido amigo, mi querida amiga. Pero también quiero darte otro consejo. ¿Cómo salir de la crisis que se está viviendo? Y es precisamente lo que nos dice la palabra del Señor: unidad. Hay que estar unidos. En este momento de situaciones conflictivas hay que estar unidos. La iglesia del primer siglo, los hermanos, los apóstoles, estuvieron unidos en medio de la persecución, de los miedos, de las angustias, estuvieron allí. Y dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, una fiesta judía, dice, estaban todos unánimes juntos, estaban unidos, no solamente física, sino mental, intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. Estaban unidos. Y es el tiempo de que Colombia, Cali, el mundo esté unido. Estemos unidos porque somos la creación de Dios, somos la familia de Dios. Y Dios protege a la familia. Y Dios quiere que todos sus miembros vivamos unidos en armonía y en completa paz. Es el tiempo de unirte con tu familia, de compartir experiencias, de orar, de estudiar la Biblia, de empezar a obedecerle al Señor y decirle de una manera muy acertada: oh, gracias Dios mío, porque tú eres lo que necesitábamos en este tiempo tan fundamental. Recuerde, unidad. Allí con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los que estés allí en casa, en el lugar donde te encuentres en este momento, vas a unirte. Vas a pedirle a Dios que te ayude por algunos problemas, por algunas dificultades, desavenencias que han tenido como miembros de la familia, y la gloria y la paz del Señor va a descender sobre ustedes. El último consejo y el más importante para mí es ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que somos el templo de Dios. Dice la palabra del Señor, hablando de ser llenos del Espíritu Santo, amable oyente, en Hechos capítulo 2, versículo 2, dice mi Biblia así: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio,
que soplaba y soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otro idioma celestial, según el Espíritu les daba que hablasen. Qué hermoso aquí lo que nos dice la palabra del Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Queremos salir de esta crisis, de estas dificultades. Queremos salir. Mira, dile al Señor que te llene del Espíritu Santo. Pero alguien preguntará, pero si no soy cristiano, no creo en Jesús. Pues el Señor, por el Espíritu Santo, es quien nos lleva a reconocer la grandeza de Jesús y la obra que Él vino a hacer sobre la tierra de salvación para todos los perdidos. El Espíritu Santo es el que nos conduce a la presencia de Jesús y a entender realmente lo que Jesús vino a hacer como misión salvadora, restauradora del ser humano, porque Él siendo rico vino y se hizo pobre, para que nosotros de su riqueza sacásemos nuestra pobreza y nuestra miseria que teníamos en nuestro corazón. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios siempre estará en medio nuestro. Y estos son los consejos que hoy puedo compartir con todos ustedes, con el mundo entero que me escucha. Dios tiene la respuesta. Dios tiene el recurso para sostenernos en tiempo de crisis. Primero, escucha la voz de Jesús. Segundo, sé obediente a Él. Tercero, ora. Busca la presencia de Dios a través de la oración y el consejo de Dios y Él te dará. 4. Debes tener como regla de fe y de conducta para tu vida la Sagrada Escritura, la Biblia. Y 5, debes de estar unido en la sociedad, unidos en esta familia humana. Dios quiere bendecirnos de una manera especial. Y 6, sé lleno del Espíritu Santo. Pídale al Señor, pida al Señor que te llene del Espíritu Santo, que la gloria de Él esté sobre tu vida, que la gloria de Él comience a hacer cambios, regenerando todo aquello que está feo en nosotros, que no es agradable, como el carácter, el temperamento que a veces nos controla y nos domina. Pero cuando viene el Espíritu Santo, también vendrá sobre nosotros, sobre tu vida, amigo, hermano, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Como fruto llegará a ti. Dios es el que tiene bajo control toda crisis del ser humano. A través de la existencia y de la historia humana, Dios siempre ha estado sobre toda situación y sobre todo conflicto. Dios te ama y quiere bendecirte, quiere llenarle de su presencia, de su santidad, de su amor, de sus misericordias. Por ello, no tengas miedo, no temas. El Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. El Señor te ayudará en todo momento y en todo lugar. Permítame en este momento hacer una oración. Y nos vamos a unir todos allá en casa, nos vamos a unir en esta oración y vamos a pedirle a Dios por la situación que vive nuestra sociedad a nivel local y mundial. Le vamos a pedir que Él, en su grandeza, en su omnipotencia, sea descendiendo y sea desapareciendo toda epidemia, toda peste. Padre, te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza. Gracias te doy en este momento precioso por todos estos miles y miles
de oyentes que me están viendo, Señor oh Dios, no hablar de lo mío, sino de lo tuyo, lo que está en la palabra de Dios. Te ruego, Señor oh Dios, por estas familias, por estos creyentes y no creyentes, para que tú, Señor oh Dios, los bendiga, los ayudes. Aquellos que están en las clínicas, Señor, aquellos médicos, aquellos profesionales, especialistas de la salud, te pido, Señor oh Dios, que les dé sabiduría, que los guarde, que los proteja de todo mal, Señor oh Dios, de toda enfermedad. Y aquellos, Padre, que están infectados, sánales. Tú llevaste, Señor oh Dios, toda enfermedad, Señor oh Dios, incluyendo esta coronavirus, Señor oh Dios, cuando moriste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Allí, Señor oh Dios, por tus heridas y por tus llagas fuimos nosotros curados. Tú llevaste esta coronavirus allá en la cruz cuando estabas muriendo. Y Dios tiene planes maravillosos para bendecirte en esta hora y quiere bendecirte para llenarte de su Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias, por tus bondades. Gracias por esas personas que están haciendo el esfuerzo, quizás humanamente, y no tienen, Señor oh Dios, Padre Divino, Señor, la capacidad ni la solución para resolver los problemas. Pero en el nombre maravilloso de Cristo te pido, bendíceles, llénale de tu gloria, de tu sabiduría y de tu poder. Te entregamos, Señor oh Dios Padre, este día, Señor domingo, Señor, para que todas las familias habiten, Señor oh Dios, tranquilamente y en paz. Señor, te doy la gloria. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y gracias, Padre, porque no solamente tú estás sanando de esta enfermedad, sino de todas las enfermedades tú nos sanas. Doy testimonio de lo que tú haces en nosotros cuando hay un corazón sincero, un corazón dispuesto, un corazón que te ama. Padre, les bendigo en el glorioso nombre de Cristo, nuestro Señor. Mis amigos, mis amigas, qué lindo es poder estar en las manos de Dios. Qué hermoso es poder tener la seguridad en Dios. Y a toda mi amada iglesia, Amor y Vida, de la iglesia cristiana huerleyana en la ciudad de Cali, y también todas las iglesias en el mundo entero, estamos comprometidos con esta situación. Tenemos muchas cosas que hacer. Aunque otros no lo hagan, nosotros estamos haciendo. Y el poder de Dios va a resolver este problema, porque Dios tiene un propósito con todas las cosas y encima de Dios no hay nadie. Solamente Él es el soberano, Dios omnipotente, Dios omnipresente y Dios omnisciente. Dios está contigo, te está visitando en este día y te está llenando de la presencia del Espíritu Santo para tener valor y poder en Él para ser una persona victoriosa. Me alegra haberles estado compartiendo esta enseñanza y hasta la próxima. Quizás el día miércoles o el próximo domingo estaremos en directo haciendo de la palabra la vida abundante de todos los seres humanos para que experimenten la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Bendiciones, queridos amigos. Dios les continúe bendiciendo poderosamente. En el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se despide su pastor y amigo Luis Orlando Alarcón, pastor de la Iglesia Cristiana Wesleyana Amor y Vida de la ciudad de Cali. Bendiciones en el nombre de Jesús.